Buenos días a todos, un placer estar acá. Gracias Global Forum y Magna por invitarme a este evento. El tema que les traigo el día de hoy es repensar un poquito cómo se está reestructurando la fuerza laboral hoy con el impacto que está teniendo la inteligencia artificial. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, y aquí creo que no está funcionando tampoco, ¿o es el de abajo? No. ¿Es este? ¿Sí? No funciona. El de adelante. No. Ahí. Ok, gracias. ¿Por qué estamos tan obsesionados con la implementación de la inteligencia artificial en nuestras organizaciones? Para poder responder esa pregunta, les traigo este gráfico de Gartner, en el cual pueden ver las prioridades que tenían los CEOs para el 2025 y el 2026. Y aquí quisiera que prestáramos atención un poquito, digamos, a esas prioridades. La primera es el manejo del riesgo. No, estamos en un mundo que acaba de conversar, ¿verdad? Sumamente volátil, con mucha incertidumbre, donde el riesgo debemos de ponerle más atención cómo gestionarlo. Y en la parte de arriba, la parte de tecnología subió unos puntos con respecto al 2024 y la parte de fuerza laboral más bien bajó. ¿Por qué? Porque a nosotros nos dijeron, ¿verdad?, que la inteligencia artificial venía a incrementar la productividad y la eficiencia en las organizaciones. Pero inteligencia artificial es más que un producto, es un sistema. Es un sistema tan transformador, revolucionario, que se puede parecer a cuando creamos la energía. Entonces estamos pasando de un producto que fue cuando fue lanzado a un sistema que cambia cómo operamos. Y para poder explicar un poquito mejor esto, les traigo otro gráfico de Gartner en donde podemos ver la evolución de la inteligencia artificial, lo que ha tenido desde su lanzamiento y lo que se proyecta a futuro. Y como podemos observar, estamos en el pico. Y en el pico aparece la creación de los agentes AI. Ya están aquí. Y como ya están aquí, requieren que en las organizaciones se empiecen a implementar. Y en paralelo estamos descubriendo cómo normarlo, cómo usarlo de manera ética y responsable. Y esto no para acá. Esto continúa en donde vamos a empezar a ver la inteligencia artificial de las cosas, más robótica, el tema de la inteligencia artificial en la nube, etcétera, etcétera. Entonces, sigo con problemas. ¿Cuál fue el enfoque que adoptamos a raíz de ese pico o ese hype en el que nos encontramos? Entonces hay mucha presión porque en un mundo con incertidumbre tengamos mayor eficiencia porque no vamos a poder crecer. Digamos, si veníamos creciendo, no podemos crecer en la misma proporción por la incertidumbre que hay. Entonces nos vendieron que íbamos a tener mejora en la eficiencia, íbamos a poder crecer con esto o escalar y finalmente que nos íbamos a transformar digitalmente. Sin embargo, perdimos el cómo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Estamos realmente listos para un cambio como este? Tenemos la agilidad para poder hacer ese cambio o ese movimiento de cadera, estamos con las personas, con los skills que se requieren para poder hacerle frente a este cambio y finalmente, o sea, cómo estamos viendo el performance, ¿no? Cómo entendemos ahora productividad a raíz de este impacto. Y lo que sucedió fue que la mayoría de las personas entendieron que la inteligencia artificial reemplazaba personas. Y bueno, hoy toda la mañana han estado hablando del ejemplo de Amazon y lo vamos a ver más adelante. Pero yo quiero invitarles a verlo con otra mirada. Y aquí voy a introducir el tema de augmentation. Entonces, nosotros veníamos trabajando de esta manera, ¿no? La persona
define la tarea, la ejecuta y hace un entregable. Hoy estamos migrando hacia una forma de trabajar en donde es como un signo infinito, donde la tecnología junto con el humano se potencian ambos. Y por eso es que esta primera figura es de Deloitte, la siguiente es de Stanford. La Universidad de Stanford fue un poquito más allá que Deloitte y definió cómo vamos a ejecutar las tareas. Que las tareas es el punto de partida de cualquier estructura organizacional. Las tareas se convierten en roles, los roles se convierten en flujos de trabajo y los flujos de trabajo en procesos y modelos operativos. Entonces, aquí nos muestran cómo va desde una tarea que puede ser ejecutada totalmente por inteligencia artificial hasta el otro lado, el otro extremo, que es que nosotros las ejecutemos. Entonces, vamos a pasar por tareas en donde la inteligencia artificial va a ser supervisada por nosotros, otras tareas en donde va a ser como un 50-50 y otras tareas en donde más bien a nosotros nos va a supervisar la inteligencia artificial. Entonces, les traigo un ejemplo en la posición de reclutador. Digamos que hoy el reclutador está ejecutando el 100% de sus tareas y a eso en términos técnicos de recursos humanos le llamamos el full-time employee, ¿no? Un full-time employee. Lo que está sucediendo hoy es que ahora vamos a empezar a liberar tiempo, es decir, ese mismo reclutador con ese mismo rol definido, el 70% de las tareas de ese rol las va a ejecutar el reclutador y un 30% van a ser ejecutados por la inteligencia artificial. Entonces, digamos que me resuelve un problema que me pasaba a mí constantemente y era, es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo, estoy llena de tareas operativas, no tengo tiempo. Y entonces este 30%, que es este que está acá, me permite a ese mismo reclutador empezarlo a involucrar poquito a poco en fragmentos, en temas que a mí me interesa y que le generan valor al rol, como el estar pendiente, por ejemplo, de un programa de marca empresarial, como el empezarse a preparar para el siguiente rol, como el dar asesoría más personalizada a cada uno de los clientes internos y cómo darla. Y eso es la mirada que quería invitarles a ver y es el concepto de augmentation. No es solamente que vamos a ser más productivos y que vamos a ser más eficientes, sino que vamos a amplificar nuestros skills, nuestro conocimiento con la inteligencia artificial. Entonces, vamos a ver algo como esto en los equipos de trabajo. Van a haber reclutadores en donde van a ser la tecnología una parte y la otra supervisada por un humano, pero va a ser un porcentaje más pequeño. Entonces, ese humano hay que ir como agregándole fragmentos de las cosas que van liberándose para entender cómo va quedando el rol, ¿verdad? Este es otro FTE y recuerden que la tecnología o el AI, el costo se define por consumo de tokens. Entonces eso es importante porque dependiendo de la cantidad de tokens también tiene un costo la inteligencia artificial. Y finalmente, ¿verdad?, cómo irlos preparando para los roles del futuro. En la parte de Talent Acquisition, obviamente vamos a necesitar a alguien experto en prompting y automatización. Entonces, vamos a empezar a ver el diseño organizacional de las estructuras en las organizaciones, algo parecido a esto, en donde las actividades, o sea, ya no vamos a hablar de roles, vamos a hablar de actividades. Las actividades van a ir migrando hacia esta nueva tecnología y nosotros también. Entonces hay que repensar dónde voy a ubicar a la gente y a la tecnología, cuándo voy a incorporar tecnología, cuándo no, que eso es revisar el Employee Experience o el Customer Experience y ver dónde las interacciones hacen sentido o no. ¿Quién va a estar a cargo de esto? ¿Voy a poner un agente que me orqueste a todos los agentes o voy a poner un humano que me orqueste a los agentes?
Todo este tipo de preguntas vamos a tener que hacérnoslas. Entonces yo les traigo dos caras de la moneda. Sí, la inteligencia artificial come roles, come posiciones. Sin embargo, la parte de Amazon, lo que sucedió si uno se va a la letra menuda, es que no es solamente la inteligencia artificial el único factor por el cual estas posiciones están siendo dadas de baja, sino que también tuvo que ver con una sobrecontratación durante tiempo de pandemia y tiene que ver con que Amazon está haciendo inversiones en data centers a nivel mundial. Y eso requiere inversión porque su apuesta es, como vieron en las prioridades, tecnología para poder responder la incertidumbre en la que nos encontramos. Pero también la inteligencia artificial nos va a permitir liberar, comprimir jornadas de trabajo como este proyecto de ley. El proyecto de ley no está autorizado y habla de hacer un piloto nacional en el cual podamos verificar si podemos pasar de 48 a 40 horas la jornada laboral, y por eso es importante que todos los que están aquí, que son mis colegas, nos vayamos preparando para esto. Finalmente viene el concepto entonces de las compañías AI First. ¿Qué es una compañía AI First? Es una compañía que lo traje en un organigrama, pero los organigramas van a empezar a ser diferentes, no tan jerárquicos como está acá. Pero les traje aquí el ejemplo de la empresa que dirijo, en donde hoy el proceso comercial tengo tareas o procesos que realizo ya con GPTs. No tengo agentes, no he llegado todavía ahí, sino que tengo GPTs. Entonces, la alimentación del CRM la hace un GPT, pero yo la superviso. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, como vimos, está evolucionando conforme nosotros también evolucionamos y no hay reglas todavía bien definidas de cómo usarla, y menos en Latinoamérica. El que va más adelante en esto es Asia y Europa. Entonces, pueden ver que esta es la combinación y en dónde dejo al ser humano en la interacción, que es con el cliente, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos de los GPTs que he creado gracias a ChatGPT y que definitivamente me hacen poder escalar mi negocio, dado que no puedo contratar tanta gente en este momento porque estoy apenas empezando mi negocio, escalar con tecnología. Y entonces el proceso de diseño organizacional se vuelve realmente importante. Si hoy alguno de los profesionales de recursos humanos se quiere llevar un mensaje de esta presentación, es ese. Empiecen a estudiar cómo es que se van a rediseñar las estructuras organizacionales, cómo vamos a hacer los análisis de workforce planning, no solo de headcount de gente, sino headcount de tecnología, porque ahí vamos a tener que definir qué se va por GPT, qué es un simple prompt y qué son agentes o ecosistemas de agentes AI. No podemos dejar esta tarea para después. Esta es la tarea más importante de las áreas de recursos humanos y por eso es que se dice que recursos humanos va a ser el líder de este cambio. Y este cambio recursos humanos no lo hace solo. Tiene que acompañarse de otras áreas de negocio para poder identificar de manera transversal en la organización en dónde van a hacer la inversión de tecnología y cómo van a gestionar ese cambio, porque como pueden observar, en la realidad no es que automáticamente la persona desaparece, no, hay una transición de la persona hacia otras tareas o hacia otro rol. No solamente se da obsolescencia al rol, sino que también van a crearse nuevas oportunidades y tenemos que estar identificando esas oportunidades a través de los skills. Por eso también en paralelo a crear o definir cuál es nuestro modelo de diseño organizacional, tenemos que ver el tema de la taxonomía de los skills. Porque dependiendo de eso vamos a poder mover a la gente de un lugar a otro a tiempo y no que la gente se sienta atropellada por el cambio. Entonces, ¿cómo se ve esto dentro de la estrategia de recursos humanos? Que a mí me pasan preguntando esto todo el tiempo. Es que
la estrategia nunca ha cambiado, siempre van a ser los mismos objetivos, lo que cambia son las iniciativas que van ligadas a ese objetivo. O sea, siempre vamos a necesitar atraer, retener, desarrollar a la gente, pero hoy le agrego el rediseño, porque la tecnología no va a parar y nos va a retar a constantemente repensar cómo tenemos que diseñar nuestra organización y cómo tenemos que preparar a nuestra gente ante los diversos cambios que van a continuar, no van a parar. Entonces, mi invitación es que puedan desde arriba, ¿no?, establecer que los objetivos siguen siendo los mismos, que lo que va a cambiar son las iniciativas que le pegan a esos objetivos y, por supuesto, como también lo han hablado durante todo el día de hoy, tener las bases para esta transformación. ¿Cuáles son esas bases? 1, datos curados, limpios, categorizados y centralizados, en donde la unidad de medida sea clara para cualquier unidad de negocio dentro de la organización y no que me digan, no, en rotación nosotros lo calculamos así y finanzas me diga, nosotros asá. No, debe haber una única medida. 2, los procesos estandarizados y los roles claros, identificando en ese rol qué hará la tecnología, qué hará la persona y qué tipo de tecnología voy a utilizar en cada una de esas tareas y cuáles son críticas. Dice por ahí el informe de Stanford que es más fácil lograr que la gente entienda o quiera adoptar una tecnología cuando nosotros atendemos un dolor que tienen. El dolor de la gente, por ejemplo, es las benditas constancias salariales. No le importa si se lo da una persona, si se lo da un bot, lo que sea. Lo único que quiere es que se lo den. Entonces, ¿por qué no invertimos en eso que es más fácil? Es un quick win. En lugar de meternos a hacer una transformación en todo el proceso de talent acquisition, cuando ahí todavía no está el dolor. Entonces, identifiquen dónde está el dolor de la gente. Finalmente, si utilizamos la inteligencia artificial de manera responsable y ética, vamos a poder beneficiarnos de ella y no verla como el enemigo. Hoy la vemos como el enemigo porque no estamos preparados para poder aceptar el cambio. Pero cuando el ser humano entiende cómo ese cambio impacta su vida, es mucho más fácil que lo pueda navegar. Y esa es la invitación con la que quiero cerrar mi exposición del día de hoy. Salgan de aquí preguntándose qué de mi rol actual puedo potenciarlo a través de la tecnología. Y acá les dejo mis datos. Muchísimas gracias. Si hay preguntas. Ok. Bueno, primeramente, muchas gracias, Paola, por todos tus aportes. Con mucho gusto. Recordarles, por favor, a quienes tienen el tiquetito blanco para el almuerzo, para que vayan al área asignada para cambiarlo, porque ya después de la conferencia que sigue, vamos a disfrutar del almuerzo, entonces, por favor, vayan a hacer ese retiro. La primera pregunta dice, ¿qué implica para los líderes de talento humano diseñar ecosistemas laborales donde humanos e inteligencias artificiales coexisten como una sola fuerza productiva sin erosionar el sentido de propósito y pertenencia? Sí, muy buena pregunta. ¿Qué implica? Implica primero, como les decía, revisar cuál es el diseño organizacional que tiene la organización y cuál es la cultura en términos de gestión del cambio. Si somos muy lentos para... Gracias por acompañarnos en el Human Talent Forum, que fue organizado por Global Forums y patrocinado por Magnar. Hasta una próxima edición.